ante todo vamos a ir apagando ya los micrófonos porque vamos a iniciar este proceso que tenemos todos los viernes para traerle información de valor a cada uno de ustedes y nutrirnos de buenos conocimientos. ¿Para qué? Para ir aprendiendo cada vez más y ir enfocándonos más en ese camino de toda esta búsqueda de ir creciendo y ser mejor persona. En el día de hoy tenemos a Evelis, nuestra querida amiga, abogada. Evelis va a estar hablándonos sobre el Tíbet y también nos va a hablar sobre la India desde el punto de vista cultural, cómo manejan la muerte y el retorno a casa. Es un tema bastante apasionante porque en este tema podemos darnos cuenta que ellos tienen una forma de hacer sus rituales totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados desde este lado del mundo y que realmente es bastante sorprendente. Ahora que la doctora Evelis nos empiece a ilustrar sobre el tema, nos vamos a dar cuenta de cosas y detalles que nosotros posiblemente no sabíamos y que nos van a cuestionar y nos vamos a tener un punto de comparación de cómo éramos o cómo somos y cómo son otras culturas y que todo esto hace parte de un todo. Bueno, y también para tener una visión de cómo es la muerte para cada uno de nosotros, cómo la podemos enfocar, cómo la podemos ver. Así que, reglas del juego, de aquí en adelante vamos a tener 45 minutos de charla, 10 minutos de preguntas y 5 de anuncios. Y finalizamos nuestro día de hoy con todo lo que vivamos con la información que nos traiga nuestra compañera. Bueno, Evelis, ante todo el espacio es tuyo y estamos atentos a ti. Bueno, muchas gracias a los presentes. Nosotros vamos a tocar el tema de cómo ve la cultura de la India y en el Tíbet el fenómeno de la muerte, los símbolos, los rituales funerales. Pero antes de entrar al tema, como la vida está enlazada a la muerte, voy a hacerle una parte introductiva antes de desarrollar lo de la India y el Tíbet. El duelo, cualquiera que sea su origen, nos trae a nosotros como un enfrentamiento a la parte interna de nuestro ser. El duelo no solamente puede ser a través de la muerte, puede ser a través de la separación, puede ser a través de cualquier circunstancia. Pero lo que debemos hacer cuando nosotros tenemos un duelo es como cuando uno coge una semilla y la siembra. Uno hace el procedimiento y la semilla la siembra y cuando va creciendo, ustedes saben que las raíces están dentro de la tierra y las raíces se van fortaleciendo, después sale el tallo, crece y se va generando los frutos. Pero lo hace internamente, primeramente internamente, y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos un duelo, es mirarnos internamente, mirar hacia adentro. ¿Por qué mirar hacia adentro? Mira, nosotros somos producto de creencias a nivel cultural, familiar, de la sociedad a nivel familiar. Y todos nosotros lo percibimos a través del fenómeno mental, a través de la razón. Y lo emocional, generalmente lo que hacemos es que lo apartamos, lo segregamos, lo dejamos a un lado y eso hace que no trabajemos las emociones en el momento que se presenten. Entonces, ¿qué pasa? Que esta programación que nosotros tenemos nos hace un velo referente a lo que nosotros podemos percibir en relación a la muerte. Tenemos un velo. ¿Qué pasa? Yo quiero a ustedes hacer el ejercicio de tener conciencia y quitarnos esos velos. Ahorita que vamos a mirar estas culturas,
se van a sorprender de las prácticas que hacen. Pero entonces, hay que hacer dos cosas referente a la muerte. Ni rechazarla, ni desearla. Pero sí verla desde un punto de vista de la inocencia. Veámoslas como algo inocente, despojado de esas creencias de miedo que nos han experimentado dolor, que nos han experimentado toda clase de sufrimiento durante los procesos que tenemos de duelo. Quitémonos toda esa programación y veamos la muerte desde ese punto de vista, inocente, inocente, quitémonos todas las creencias que tengamos, no importa la religión, no importa lo que nos hayan enseñado. Cuando tú no rechazas la muerte ni la deseas, porque es algo que de todas formas va a pasar. Nosotros desde que nacemos estamos muriendo y por ello debemos de saber que las cosas son así, o sea, vamos a morir, entonces vamos a enfrentarla así, sin velos, sin velos. Para hacer eso, de pronto parecería fácil. Cuando uno tiene una pérdida, lo que a uno le pasa generalmente es que siente un gran vacío, siente un hueco en el estómago, se siente con muchas ausencias que lo atormentan y siente mucho dolor. Mire, el libro de Santiago Rojas, que se llama Bienvenida Muerte, abrazar la tristeza, descubrir la vida, de Santiago Rojas. Este libro me lo regaló Mari Pagano, porque hace poco se murió mi mamá. Ese libro es muy interesante, me ha servido mucho. Y ese libro dice que cuando uno siente ese vacío, esas ausencias, uno cree que es la persona que pierde, uno cree que es la persona que se va, pero no es cierto. Ese es un vacío que nosotros teníamos desde antes, porque nosotros nos tenemos que llenar de nosotros mismos. O sea, cuando hay una pérdida, nosotros no podemos buscar cosas externas que nos llenen, nosotros tenemos que llenar ese vacío que nosotros tenemos. Lo que pasa es que cuando la muerte nos llega, se nos descubre la parte interna y nosotros nos miramos la cruda realidad de lo que somos. Y cuando esa cruda realidad se nos muestra, lo que nosotros hacemos es huir, nos da miedo, lo rechazamos, nos da susto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que realmente los vacíos que uno siente no los está dejando ninguna persona que se va. Un vacío interno que ya tienes, sino que se te descubrió por la situación del duelo y por los poco de, por los velos que nosotros tenemos en relación a la muerte. Entonces, eso parece como enredado, pero no es enredado porque lo dicen expertos. Les estoy recomendando este libro. También a mí Mayra me regaló este libro que se llama Para vivir los duelos de Gloria Sierra Uribe, que también se lo recomiendo. Unos libros que te dejan aquí unas enseñanzas que por de pronto las creencias que nosotros tenemos o porque no sabemos mucho, todo lo que nos pasa referente a los duelos, nosotros creemos que son por las pérdidas que tenemos, cuando en realidad nosotros tenemos el problema desde antes y es nuestro problema. Entonces, ¿qué los invito a hacer? Los invito a enfrentar las cosas sin velos, sin creencias. Los invito a ver la muerte con la inocencia. Los invito a vivir el presente. ¿Cómo es vivir el presente? A veces nos cuesta. Pero yo estuve en Montería pasando unos días y me fui con mi sobrina. Ese día tenía clases en la tarde. Ella tiene 5 años. Y mi sobrina pues le dijo, sí, llévatela. Y cuando estábamos paseando, yo miré que era muy tarde y le pregunté a mi sobrina, se llama Julieta, le dije, Juli, ¿tú a qué hora entras al colegio? Y me dijo, tía, yo estoy paseando, estoy disfrutando de la naturaleza, estoy disfrutando de este paseo. A mí no me preguntes por escuela. Eso es vivir el presente. Nosotros tenemos la tendencia a estar haciendo una cosa y ya enseguida estar pensando en lo que viene y no perdemos el momento.
o estamos pensando en lo que viene, o nos está haciendo sufrir ya lo que pasó. Entonces es vivir el presente, quitarnos los velos, vivir la muerte con inocencia, que cuando uno hace eso, lo que pasa es que vas a descubrir la vida con sus maravillas, con sus detalles, con lo desconocido que es, pero vas a vivir, vas a vivir. Entonces, una pregunta sobre esta parte introductiva que yo quiero que ustedes se hagan es: ¿qué ha muerto en mí ahora en vida? ¿Qué ha muerto en mí ahora en vida? ¿Y por qué? De las cosas que tiene uno que hacer para enfrentar la muerte es autoconocimiento. Ahora sí, voy a entrar al tema de este ciclo de la muerte en las diferentes culturas, la tercera versión. Hoy voy a tocar el tema de la India y voy a tocar el tema del Tíbet, de cómo ven la muerte. No me voy a profundizar mucho porque, pues, digamos, el tiempo es muy corto y además de eso tenemos que enfocarlo principalmente sobre la parte de los rituales, de lo que ellos creen, de cómo la ven, todo eso. Vamos a ubicar a la India. La India es un país que está ubicado en Asia, es el país segundo más poblado del mundo, tiene 1.240 millones de habitantes y su capital es Nueva Delhi. En la India, las principales religiones que se practican está el hinduismo y el jainismo. El hinduismo es considerado la religión más antigua del mundo. En la India se han desarrollado muchas escuelas con diferentes pensamientos, variaciones, pero hay un factor que es siempre predominante en el hinduismo, los cuales son, primero, que es la creencia de un Dios supremo, la reencarnación, el karma y la ley cósmica de causa y efecto. En el hinduismo creen en la reencarnación y también creen que el cuerpo es un elemento inútil a la hora de la muerte porque impide o retrasa que el alma llegue a su iluminación, a su liberación. Hay otra religión que se practica en la India que se llama el jainismo. El jainismo es una vía salvadora filosófica que no tiene ningún culto hacia Dios. Su práctica está enfocada es a realizar esfuerzos para encaminar el alma, conciencia, hacia un estado divino y de liberación. Está más enfocada a vencer a nuestros propios interiores, a buscar la conquista de vencernos, los enemigos internos, para llegar a un estado superior denominado conquistador, Jaina, y terminar en un estado más elevado que se conoce como Signa. La problemática que ellos mantienen es referente a la metafísica, la cosmología, la ontología, la epistemología y la divinidad. Pero lo más importante, o ellos hacen énfasis en tener carencia, modelo de liberalismo filosófico por su insistencia en que la verdad es relativa y multifacética, por su disposición de acomodar todos los puntos de vista en las filosofías rivales.
también creen en el karma, también creen en la reencarnación, también creen que el cuerpo físico es algo que impide o retrasa que el alma encuentre su liberación. El jainismo tiene más o menos de practicantes como 4 millones en la India, pero también se practica en Australia, en América del Norte y en algunas partes de Europa. Y el jainismo es una doctrina que, aunque con esos habitantes que tiene la India, podríamos decir que está a punto de desaparecer, pero se ha extendido a otras regiones que la han hecho todavía vivir. Y el gran aporte de ellos ha sido que le dio mucha espiritualidad a la India, que antes no tenían como esa característica de tener mucha espiritualidad. Ahora vamos a meter sobre cómo son los ritos funerarios en la India. Los funerales suelen tener un lugar bastante rápido, o sea, apenas muere la persona, ellos enseguida buscan la forma de hacer la cremación porque ellos creman a sus cadáveres. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo les voy a decir puntualmente cómo es el proceso ritual desde que la persona muere? Pero tiene muchas connotaciones. Primero, que lo ponen como en una camilla que ahí ponen el cadáver que está, depende del que fallece, hacen los rituales, por lo menos. Si el que muere es un hombre, lo visten de blanco. Si el que muere es una mujer, lo visten de rojo o de amarillo. Si el que muere es un hombre, lo ponen boca arriba. Y si el que muere es una mujer, lo ponen boca abajo. La parte donde está el cadáver lo adornan de muchas prendas de oro, también de flores. No aceptan en esos rituales a las mujeres porque las mujeres son muy emocionales y ahí no se permite llorar, sino todos tienen que estar como con alegrías. No se permite a nadie que tenga el color negro, todos tienen que estar de blancos. En esas camillas los van llevando por las calles y en ese tránsito les van cantando y le van diciendo oraciones. Ya. Otras de las ritualidades que tienen es que los van a llevar a una parte a cremación que queda al lado del río. Entonces, también depende de quién muere, le va a tocar prender la hoguera. Porque si muere un hombre, el que prende la hoguera tiene que ser su hijo mayor. Pero si el que muere es una mujer, el que va a prender la hoguera va a ser su hijo menor o el esposo. Entonces, ¿cómo lo prenden, verdad? ¿Cómo prenden el fuego? El fuego lo prenden con una madera que se llama sándalo. El sándalo es una madera que es muy costosa. Entonces, digamos que el 80% de la gente que hace estos rituales allá en la India, el sándalo lo hace nada más las personas que tienen mucho dinero, porque el sándalo es muy costoso. Digamos que la clase media coge y revuelve el sándalo, la madera del sándalo con la madera tradicional para hacer el fuego. Pero hay unos que no tienen ni siquiera para realizar estos rituales, como les estoy diciendo, entonces utilizan la pasta de la vaca o del búfalo, que lo disecan y eso hace como que se forme una parte, se llama bosta de vaca o búfalo. Entonces eso lo secan y eso hace como de combustible para quemar. Entonces, no todos los cadáveres son cremados. No creman a las mujeres embarazadas, no las creman. Tampoco creman a los niños.
ni tampoco creman a los hindúes que han tomado como ya la categoría como de iluminados. A esas personas y a las personas que no tienen para la cremación, los cogen con una piedra que lo amarran en la parte de atrás del cuerpo y lo lanzan al río. Lo que ellos creen es que esas personas van a retrasar su proceso de reencarnación. ¿Qué pasa cuando ya hacen el ritual donde lo queman? Ya pueden pasar dos cosas. A veces el cerebro no explota, con la hoguera no explota. Cuando eso ocurre, no les gusta, o sea, porque no sé, eso es una situación que retrasa la liberación del alma, porque cuando explota el cerebro dicen que ahí es donde sale el alma. Entonces, cuando con el fuego el cerebro no ha explotado y no ha salido, por ende, el alma, entonces lo hacen manualmente, y los restos que quedan, como la parte torácica del cuerpo, a veces no se fusiona, o sea, no se quema totalmente, lo que hacen es que simplemente lo lanzan al río. Por eso generalmente hay muchas personas que están por el río y con imanes tratan de rescatar el oro que se le introduce a los cuerpos. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se van? Eso obviamente le hace sus cánticos, le hacen sus oraciones. A los 10 días hacen una fiesta. O sea, a los 10 días después de que lo lanzan ya al río, los restos que quedan, hacen una fiesta, se rapan la cabeza, todos están vestidos de blanco y todos deben de estar con muchas alegrías y celebrando, o sea, como si fuera un fiestón, y lo hacen a los 10 días, una fiesta, después lo hacen a los 3 meses, después lo hacen a los 6 meses y después lo hacen al año. Pero después de la muerte, los siguientes 13 días, ellos hacen como en la casa del difunto, hacen reuniones familiares y de amigos, brindan comidas para que les den las condolencias durante 13 días continuos a la muerte de la persona. A finales del siglo XVIII hay una costumbre en en la India que se refería a que cuando moría el esposo, primero que no era bien visto que el esposo muriera antes que el esposo. Esa era una situación que se veía como mal o miraban por qué había muerto, o sea, investigaban inclusive por qué moría primero el esposo, porque lo normal era que la mujer muriera primero antes que el esposo. Pero esta práctica es una práctica muy interesante en ese siglo, porque cuando el hombre fallecía de primero, la mujer, para mostrar acto de fidelidad hacia el esposo, la quemaban también en la hoguera. Esta es una situación que nosotros podíamos mirar como maluca, de que bueno, que si muere primero el esposo también la quema en la hoguera, que era un acto de fidelidad, pero era un acto voluntario inclusive. Es decir, que es que eso es para que vean ustedes cómo las costumbres a nosotros nos matan, o sea, o nos matan o nos hacen crecer, porque siendo una cosa tan delicada como de uno dar la vida por el esposo, era bien visto por ella, porque eran unas costumbres ancestrales, porque en eso vivieron ellos, y para ellos era natural de que si el esposo moría, ella tenía que hacerlo, y no era una cosa obligada, una cosa como nosotros tomar café cuando hay un funeral. Eso para que vean de que nosotros somos lo que la cultura hace con uno, de las religiones, lo que hace la sociedad. Si yo hubiera nacido en esa época, pues me hubiera tocado ni novia, pero era un asunto de que ya lo quitaron por, por lo que
se convirtió en un delito y ya no lo permitieron hacer. Pero eso es para demostrarles a ustedes lo que yo les estoy diciendo, que nosotros debemos quitarnos los velos y los miedos que nos han introducido en todo este tiempo para liberarnos y para vivir la vida. Ahora, vamos a meternos en el budismo tibetano. Geográficamente vamos a ubicar el budismo tibetano. Ahora les voy a hacer otra pregunta. Vayan haciéndose esa pregunta para cuando vayamos a terminar, pueden ir haciendo la pregunta en el chat o las terminan de último. O sea, ¿qué velos tienen ustedes referente a la muerte? ¿Qué velos? ¿Qué velos tienen ustedes referente a la muerte? Es una cosa que deberían de ir suprimiendo, pero identifiquen qué velos tienen. Bueno, el budismo tibetano. Vamos a ubicar en el Tíbet, queda también en Asia, es la parte más alta del mundo. Allá se encuentra el monte Everest a 8.848 metros, la capital es Lhasa. El Tíbet antes hacía parte de China, pero se independizó. Vamos a hablar sobre cómo en el Tíbet manejaban el asunto de la muerte. Bueno, la religión budista existen dos términos que van así de la mano, que es samsara y nirvana, ligados a un tercer concepto que es el karma. El samsara puede ser definido como un estado de transición sucesiva de las reencarnaciones del ser vivo. Estas reencarnaciones están ligadas al karma, que designa el mecanismo de transmutación, es decir, lo que está bien, lo que no está mal, lo que te va a dar felicidad o lo que te va a dar desdicha. El nirvana es la desaparición de este ciclo infinito de reencarnación. La palabra nirvana designa la desaparición completa, misteriosa para un hombre de la antigüedad de una llama sobre la cual se ha soplado. El nirvana en la religión budista es un estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina. Y hay una ausencia total de dolor y deseo. Para el budismo es la meta final de la vida humana y que el que se consigue esa práctica debe tener mucha virtud, caridad, humildad, digamos, muchos valores. Pero digamos que ese es como el punto final para ellos de llegar a ese estado de iluminación. Bueno, ahora vamos a mirar que el funeral se empieza acá en el Tíbet por orar a Buda. Según el libro, el difunto se le cubre con un sudario al rostro y no se le toca. Fíjese usted que acá es diferente, acá no se le toca porque el cadáver cuando se toca dice que lo están contaminando y esa contaminación, o sea, evita también que el alma se detenga o retrase su proceso de iluminación. Por eso no dejan que el cadáver lo estén tocando. Antes de la incineración se producen ceremonias privadas y públicas. Allá también hacen la incineración, pero es muy diferente. Lo común es que la casa de los deudos estén abiertas para que los más allegados se reúnan y ahí, digamos, hablen sobre la muerte de su ser querido. Este gesto es como un gesto de unión hacia la pena y el temor por medio de la amistad que hacen todos, sí, igualito como se hace acá, ¿no? Ahí, pero acá intervienen monjes, entonan canto,
mire que en ninguna de las dos religiones permiten que las mujeres estén. Por lo que les digo, no pueden llorar. En esto no se permite llorar. Y a las mujeres nos ven como si fuéramos muy emocionalmente débiles en ese aspecto y por eso evitan que estén. Ya. Todas las personas deben ir también de blanco. Fíjense que aquí también el blanco deben de estar en las ceremonias funerales y no permiten el negro. Yo no sé de dónde nosotros salimos el negro, pero eso le va a preguntar a Eni ahora que salga. Porque nosotros en los funerales nos vestimos de negro. Mira, allá que en estas tradiciones no aceptan el negro, sino el blanco. Y dice que es una forma de mantenerse puro en los funerales. Acá dice que los funerales, digamos, el proceso de la persona que fallece dura 49 días en ocasiones. De años y una especial durante 49 años. Yo que acá es diferente también, diferente a la de la India, ¿ya? Acá, ¿cómo se hace el ritual? Los rituales funerarios acá en el Tíbet son muy diferentes al de la India. Tienen algunas similitudes, pero tienen unas diferencias muy marcadas. Por lo menos acá hacen algo que se llama el hator, que es una práctica donde llevan al cuerpo a las montañas del Himalaya en un ritual celestial con el cadáver y allá, por una persona experta, se secciona todo el cadáver, se parte el cadáver para llevarlo a un sitio donde hay unos buitres para que sean su alimento. De pronto ustedes pueden verlo eso como algo como feo, como así, que cogen el cadáver, lo destrozan, lo parten. No, fíjense que ellos dicen, primero, que desde que la persona se muere, para ellos el físico es una cuestión totalmente inútil. Pero pensando en la cadena alimenticia, ellos prefieren que el cadáver sea consumido por aves. Incluso ellos no recogen lo que quedan después que los buitres comen, lo que queda se lo dejan a las hormigas, pero eso es como una cadena alimenticia para los animales. Ya, eso no es algo así que les parece como feo de pronto. Acá nosotros nos puede ser maluco porque las hormigas, los insectos, y dura ahí su proceso de descomposición hasta que se coman todo ya. Dice que el fin de la vida no tiene para ellos un derrotero aquí ni en el cielo o en el infierno. Ellos creen en la reencarnación, ellos no creen en que uno se vaya de pronto para una parte que sea bien, como dice uno acá, el cielo o el infierno. Ellos no creen en esas palabras, sino en la reencarnación. Y dice que ¿por qué lo hacen? Porque dice que es permitir que regrese a la naturaleza en forma de alimento de aves. Mire que tiene un fin bonito, o sea, dice que ese cuerpo hace parte de la alimentación de animales y entonces regresa el cuerpo a la naturaleza por medio del consumo que hacen todas las aves que se consumen el cadáver para mantener el ciclo de vida. El libro tibetano de la muerte es un libro que yo creo que yo no conozco un libro que hable lo que pasa después de la muerte. Nosotros de pronto hemos leído libros que hablan sobre la muerte, cómo es la muerte. No, este libro habla es de lo que pasa después de la muerte. Este libro fue escrito en el año 750 y fue encontrado
Eso tiene como su historia, ese libro tiene como su historia porque ese libro fue escrito en el año 750, pero quien lo escribió, que era un iluminado tibetano, creyó que su pueblo no estaba preparado para conocer de lo que había en el libro y por eso hizo como hacen en las mitologías, como dejó señales y lo guardó entre los montes del Himalaya. Y solamente en el año 1919, un iluminado, siguiendo como las pistas que dejaron, encontró el libro. Y ese libro fue traducido en el año 1997 por un escritor estadounidense. Pero ese libro es un libro de guía del viaje hacia el más allá, de sabiduría universal. La muerte, como es el mayor misterio de la humanidad, sin resolver, aquí le vamos a dar como una introducción de lo que más o menos dice ese libro, referente al recorrido que hace el alma después que uno muere. Ya todos sabemos que hay un viaje más allá de la muerte. Este libro dice textualmente todo lo que se debe hacer. Eso dice que se tiene que hacer un proceso por 7 semanas y dice que el proceso del viaje de la muerte dura 49 días. Contiene oraciones, cantos para ir guiando al cadáver. Porque cuando la persona muere, el alma se siente asustada para alcanzar la nueva vida. El budismo es compasión, es sabiduría, es reencarnación, es karma. El objetivo del budismo es salirse del karma. El alma empieza a deambular entre los familiares y por eso deben decirles que se vayan y que no retrasen su viaje. Hay una cosa que dice el libro y es que al cadáver deben de ponerlo en una posición fetal. Para ello deben de partir la columna para hacer un entierro celestial y hacerle la ofrenda a los buitres, porque el cuerpo es inútil una vez una persona muere. Estas personas que tienen el libro guían durante 7 semanas al alma de la persona que fallece para que no se aferre a este mundo. Les van dando tips para que se vaya. Una de las cosas textuales que le dicen, aquí les leo, dice que bien nacido, no eres el único. La muerte nos llega a todos. En ese proceso, para que encuentre la iluminación, dura 49 días, después de los cuales va a sobrevivir al renacimiento. En ese recorrido que tiene el alma, lo primero que se encuentra cuando uno se muere es esa luz blanca atrayente. Cuando esa luz aparezca, deben seguirla y tomar decisiones. No se deben, digamos, de detenerse o quedarse quietos, deben seguir esa luz. Hay como unas pautas que dicen que en ese camino primero encuentras esa luz blanca, ¿no? Y en ese camino encuentras lo que se llaman deidades pacíficas. ¿Qué son las deidades pacíficas? Encuentran cosas que te van a ocasionar de que te quedes, te van a seducir cosas y te van a decir que no sigas. Entonces, ¿qué debes de hacer? ¿O qué les dicen las personas que van guiando? Le dicen, no escuches, sigue, que todo lo que está pasando es mental, todo lo que está ocurriendo es producto de tu mente. Por eso no debes de detenerte y esos son simplemente distractores que se le van presentando en el camino. Pero hay unas deidades iracundas que aterrorizan en el camino. Ustedes ven algunas imágenes grotescas
en lo que es, digamos, esta religión tibetana. Ustedes ven unas imágenes grotescas, estas las hacen, es para que el alma se vaya acostumbrando a verla, para cuando se les presente en el camino, no se asuste. Esas imágenes las van a aterrar, esas imágenes te van a querer hacer daño, y el alma se asusta mucho. Pero los guías le dicen que es producto de su imaginación, que eso es algo que su mente lo está produciendo, que debe continuar, que no debe tener miedo, que debe seguir el paso hasta buscar la llama de la iluminación. Mire que son procesos donde la mente es la que está jugando, porque nos llena de miedo. Saben que dicen que el miedo lo produce la mente, pues acá también, y todas esas figuras que se están presentando hacen que la persona se detenga. Entonces toca tener cuidado con eso. Pero cuando encuentra el llama, ahí está, digamos, donde te van a hacer un juicio, te van a decir cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas que haces. Entonces ahí también los guías le dicen que tú puedes salir de ahí. Eso también es producto de tu imaginación. Continúa, 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 sale. Eso también lo puedes evadir. Y le dice que puedes, digamos, ese juicio, evadirlo con las instrucciones que le hacen los guías y que dice el libro tibetano de la muerte. Ahora, y tiene que escuchar los cantos y todo eso, porque depende de lo que tú hagas, ellos dicen que pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú puedes reencarnar en animal, un ser humano, puedes reencarnar en un dios, ya. Pero para ellos, lo más hermoso y el premio mayor no es reencarnar siendo un dios, convertirse en dios, sino reencarnar en ser humano, en un ser humano. ¿Por qué? Porque ellos dicen que así ayuda a otros aprendan, la oportunidad de que otros aprendan y se pueda uno como avanzar y crecer. Pero ¿cómo se hace eso? Que uno haya hecho, puede reencarnar en un pollo, pues, ya saben, dependiendo de los reencarnar en una serpiente, no sé. Pero a las personas que las mandan a reencarnar nuevamente en un ser humano, las ven en un túnel, y en ese túnel van a encontrar miles de personas haciendo el amor, miles de personas que están copulando, miles de personas que están haciendo lo que se dice el amor. Y al alma la ponen a que decida a cuál van a elegir como ya. A todos los que están ahí los ponen a que eligen como padres, va revisando las personas que están haciendo el amor. Cuando ya la persona coge y empieza a elegir cuál es el padre para reencarnar en él, entonces entra en un túnel que viene siendo el útero de su madre. Y ahí viene su proceso de reencarnación. Por eso ustedes han escuchado muchas veces que los padres son elegidos por los hijos. Y mira que tiene su fundamento en este libro tibetano de la muerte, que habla de esa situación y cómo se va dando. La verdad es que ese libro tibetano yo lo recomiendo para que lo lean con cuidado, porque es muy extenso, difícil. Yo nada más les estoy dando como una introducción, unas lucecitas de qué es más o menos lo que dice, pero es importante leerlo para que ustedes saquen sus propias conclusiones de quién lo hizo. De pronto ustedes preguntarán, ¿y cómo saben lo que está pasando hacia el más allá? ¿Qué pruebas tienen? Pero es un libro muy antiguo que sirve a todas las personas que lo han leído
tiene como cosas muy interesantes y por eso yo digo y lo recomiendo para que lo, lo utilicen en los duelos y para su vida, para conocimiento de un libro que habla únicamente de lo que pasa después de la muerte. Entonces, miren que en estas dos culturas, lo que es el físico no sirve para ellos. Y miren que de todas formas, los llantos no son bien vistos, los negros no es bien visto, y la muerte lo ven como un proceso de evolución, un proceso natural del que nadie puede escapar. Unas preguntas que la gente se hace es, ¿por qué yo vengo a vivir, llevar una vida buena y una vida bien y termino muriéndome? Ya, entonces es como de mirar cómo canaliza lo que uno aprende, lo que uno debe desaprender, como para no sentir dolor y estar como más conectado con la vida y como de vivir. Por eso yo los invito a que reflexionen sobre todos estos rituales y saquen sus propias conclusiones y se revisen, reflexionen sobre cómo están mirando la vida, cómo están eh, conectándose interiormente. Dice que la forma en que tú veas la vida depende esencialmente de la relación que tú tengas contigo mismo. Así podrás tú determinar de qué forma estás viendo la vida. Depende esencialmente de la relación que tú tengas contigo. Es algo de uno con uno y no con uno con el que se murió. Por eso yo los invito a que reflexionen sobre las creencias que tenemos, sobre los velos que tenemos, sobre cómo debemos liberarnos del dolor, de esos vacíos que sentimos, llenarlos de uno mismo y de volver a renacer y de vivir. Porque una de las preguntas que yo les puedo hacer a ustedes es, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte, verdad? Porque nosotros no sabemos lo que hay de ahí hacia adelante en ese viaje. Pero nos las pasamos la vida con miedos, aterrorizados. Nos las pasamos con miedos a avanzar, con miedos a crecer. Entonces, a pesar de que tenemos algo cierto, nos da miedo. Y lo incierto también nos da miedo. Entonces todo nos da miedo. Entonces, ¿cuándo vivimos? ¿Cuándo vamos a vivir si todo nos da miedo? Entonces, despojámonos de todo eso y vivamos la vida, que eso es la felicidad, despojarnos de velos y vivamos el presente. Ahora los invito a que si quieren compartir sus reflexiones sobre esta charla, pues las comenten. Yoma. Quiero decir algo, sí, con relación a cuando decías que no asistían las mujeres porque somos muy sensibles en la parte emocional. Realmente eso suele pasar cada vez que uno va a coger un viaje. Si, por ejemplo, yo quiero mucho a Belis como amiga y me dicen, no, me voy a hacer un curso, un doctorado allá en la China. Y yo digo, no, no te vayas, me va a hacer falta. Y yo como con quien, por lo menos tengo que decirle, aunque tenga un nudo aquí en la garganta, no, qué belleza que te vayas, imagínate cuando venga, vamos a hacer una fiesta. Es decir, yo tengo que decirle todo lo bello porque si no ella no va a arrancar el viaje bien. Lo mismo es la muerte. Si yo digo, no, mamá, no te mueras, no, me vas a dejar sola con un hueco. La mamá, pobrecita, no se va a querer morir. Porque entonces se queda pegada aquí porque no quiere ver a sus hijos tristes. Entonces, no, mamá, tranquila, todo está resuelto, aquí solucionamos todo. Entonces ya cuando uno le da las cosas como, le muestra como el camino resuelto, la persona puede viajar tranquila. Entonces, por eso es que no permiten que haya personas que lloren. Lo contrario que pasa con los judíos, que se ponen el vestido negro para demostrar que tienen duelo y llorar, inclusive en algunas partes muy ortodoxas contratan lo que llama uno como las rezanderas. Tienen unos nombres raros, pero es como las personas que, la familia que llora, contratan a otras personas para que el llanto se sienta más grande y entonces el muerto... Las plañideras. Las plañideras, esa es la palabra que me hacía falta, gracias. Entonces,
cómo la costumbre va condicionando si nosotros vemos la muerte como algo normal o como algo doloroso. Eso es lo que quería decirle. He dicho. Dago, en el Tíbet, cuando hay el asunto de llevar los cadáveres hacia la montaña, ellos le llaman a sí mismo como el entierro celestial. Esa es la parte donde ellos dicen ya la parte física realmente no nos sirve. Entonces, como decía Belis, o sea, sirve para la cadena de alimentación. Es algo que se tiene como cultura desde pequeño. Eso no, quizás para nosotros es más fuerte porque nosotros, que a veces queremos un cementerio, últimamente estamos con cremaciones y pare de contar. Pero eso es algo que lo tienen ellos como muy arraigado y esa es su cultura. Esa es su cultura y realmente es hasta interesante de ver que ahí nada se desprecia y que todo se utiliza. Ahora, el día del fallecimiento dentro del Tíbet, que ellos lleguen a saber que X o Y persona ha fallecido, empiezan los rituales de oración. Consideran ellos que esa es la forma en que pueden acompañar esa alma hacia el camino que debe transitar y al destino que debe llegar. El tiempo de tránsito, aunque yo sé que Belis no los dijo, es a veces es aleatorio, porque según ellos hay unos que se demoran un poco más, otros se demoran un poco menos, pero digamos, la ayuda básica de ellos es a través de esos rituales de oración. Son unos rituales muy interesantes, son muy bonitos por la forma como piden y le hablan a esa alma o espíritu para que vaya su trayectoria, vaya hacia su camino. Y de eso lo hacen desde los mayores hasta los menores. Es más, hay algunos mayores que se doblan, o sea, tienen 12, 14, 24 horas, 36 horas ahí en ese rito oratorio. Pero sí es algo bien interesante, digno de analizar y de quizás hasta de copiar algo bueno de ellos, ¿no? Ellos tienen muchas cosas buenas y es porque independientemente antes de la muerte, ellos respetan mucho la vida o lo que llamamos nosotros vida. Ellos la respetan y la respetan en grado superlativo, ¿no? Cosa que nosotros acá los occidentales, creo yo, desde como yo lo veo hoy, respetamos a veces más la muerte que la vida. Honramos más al muerto que al vivo. Entonces son cosas de seguir aprendiendo de esta cultura. Gracias, Evelis, por habernos ilustrado y el viaje que nos has hecho pasar a través de estos dos culturas, la de los Tíbet y la de la India. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Dagoberto, gracias por el tema porque me sirvió mucho. He aprendido mucho en esta etapa que yo también estoy. Ha sido muy interesante de tener como cambiar la visión de lo que nosotros tenemos. Es un desaprender, que es lo que tenemos que hacer, un desaprender y tomar la muerte desde otro punto de vista. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Sandra. Gracias, Mariana. Gracias, Luzma, Mayra, Yomaira, que me acuerdo. Muchas gracias a todos. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme